Buenas tardes, esta es la presentación de mi grupo para el proyecto final de estática. Mi nombre es Sebastián Jiménez Carranza, mis compañeros son Javier Trujillo Soto, Antón Campos Herrera y en este video vamos a explicar cómo fue la resolución del proyecto final, el cual es un ejercicio sobre máquinas, la memoria de cálculo y el proceso de validación que se realizó para el mismo. El ejercicio de desarrollar dice lo siguiente. El funcionamiento de las válvulas de escape y admisión en un motor de automóvil consta de la leva C, la varilla de empuje DE, el brazo oscilante EFG que está articulado en F y en un resorte, y la válvula V. Si la compresión en el resorte es de 20 milímetros cuando la válvula está abierta, como se indica en la figura, determine la fuerza normal que actúa sobre el lóbulo de la leva en C. Suponga que la leva y los cojinetes en H, I y J son lisos y que el resorte tiene una rigidez de 300 newtons por metro. El proceso de memoria de cálculo fue realizado de la siguiente manera. Lo primero que se realizó fue el diagrama de cuerpo libre del mecanismo válvula FG. La parte superior representa la conexión a la pieza GFE, el resorte, y la parte inferior la apertura que realiza la válvula. Es posible apreciar que en este solo existen dos fuerzas en el eje Y. La fuerza del resorte, el cual está en compresión debido a que estas son las condiciones que nos indica el problema, y la normal en G. Para el cálculo de la fuerza del resorte, el problema nos brinda todos los datos. Tenemos que la fuerza del resorte es igual a la constante de compresión por la distancia comprimida. Al hacer esta operación, la cual consta en multiplicar 300 newton metros por 0.02 metros, los cuales están dados de esta forma, ya que las cotas del problema vienen en milímetros, se obtiene un resultado de 6 newtons. Al hacer la sumatoria de fuerzas en Y en este sistema, como se mencionó anteriormente, y solo tener estas dos fuerzas, el resultado nos indica que la fuerza normal en G es de 6 newtons. Para calcular la fuerza normal en C, se procede a hacer el diagrama de cuerpo libre de la pieza EFG, la cual está conectada mediante la varilla en C. Para realizar esto, se hace una sumatoria de momentos en F, ya que las tres fuerzas son la normal en G, la fuerza normal en F, debido a que esta pieza permite rotación y deslizamiento, con el fin de tener un sistema parecido a un balancín en el que si la válvula se abre, la leva gire, y la fuerza normal de la pieza C. Al hacer esta sumatoria de momentos, tenemos que el resultado es la negativa de la fuerza normal en G, ya que esta va para abajo, por 0.04 metros, ya que la cota es de 40 milímetros, más la fuerza normal en C por 0.025 metros. De nuevo, la cota viene dada en milímetros. Al realizar esta operación y los despejes correspondientes, se obtiene un resultado de 9.6 newtons para la leva en C. Posteriormente se define la variable que se va a validar y el proceso para realizarlo. Bueno, primeramente la variable que se define es la normal en el punto C, esto porque el mismo enunciado nos lo solicita. Se validó por medio de la aplicación de SolidWorks, por medio de una simulación, y se escogió este método porque a los miembros del grupo se le dificulta mucho reunirse para poder hacer una maqueta por esto de la pandemia y la virtualidad. Por tanto, se eligió una simulación y el programa elegido fue SolidWorks. Aquí se muestra una imagen de cómo queda la parte final de la simulación. Más adelante vamos a enseñar cómo se monta todo el programa para poder realizarla. Aún así, vamos a mostrar cuánto da el resultado experimental de la normal en C, el cual, no sé si puede pasar de diapositiva, es de 9,6765 newtons en el eje Y.
Al comparar este con el resultado teórico, obtenemos un porcentaje de error sumamente pequeño. Es importante resaltar que este ya fue multiplicado por un factor de 100 a fin de darlo en términos porcentuales, y aún así no llega al 1%. Es importante decir que las discrepancias pueden devenir del hecho de que en SOLID una afectación de los resultados importantes es el tipo de material con el cual están construidos las piezas, y a pesar de esta discrepancia se obtienen unos buenos resultados. Las conclusiones que podemos tener es que al realizar la simulación, los datos experimentales son muy parecidos a los datos teóricos, por lo que podemos definir de que dicha simulación está acorde con el problema planteado. Asimismo, también podemos rescatar que el programa de SOLID es un buen programa para realizar simulaciones estáticas, ya que es muy fácil de utilizar y da resultados muy precisos. A continuación vamos a mostrar cómo funciona, cómo se puede realizar dicha simulación. Aquí tenemos la pieza principal y lo que primero se hace es un nuevo estudio en la pestaña de simulación. Aquí nos van a pedir qué tipo de estudio queremos hacer. En nuestro caso va a ser un análisis estático. Señalamos y nada más le damos a aceptar. Después tenemos que poner ciertas constantes, por ejemplo, el contacto entre cada una de las piezas. Por ejemplo, la primera pieza, que es la pieza en el punto F, tiene que poder rodar libremente con el cuerpo. Entonces se pone que no tiene penetración nada más. Seguidamente, se tiene que poner una unión rígida en el punto C con toda la pieza para que ésta se mantenga estática. Como siguiente paso hay que poner el material toda la pieza en conjunto. Entonces el material que nosotros usamos es acero al carbono no aliado. En siguiente lugar siguen las sujeciones, que son los lugares donde va a estar fijo el conjunto, que van a ser en los puntos F y en los puntos C. Los ponemos detrás para dar una mejor vista de todo el conjunto al final. Estas sujeciones son fijas, por lo que harán que toda la pieza se mantenga en un mismo sitio. Y por último se colocan las cargas externas, las cuales las vamos a poner en un cilindro que queda arriba, que es una representación del resorte. Y esta fuerza es de 6 newtons. Se pone justo en la parte de abajo del cilindro para que tenga la misma dirección. Y con todos estos elementos colocados se realiza el estudio y ya el mismo programa crea una serie de valores en donde puede actuar las tensiones a la hora de realizar esa carga. Como pueden ver, aquí están los valores, pero hay que modificar las gráficas para que nos den las tensiones normales en el eje Y. Entonces uno elige las tensiones, las opciones de gráfico, y primero uno elige los valores máximos y mínimos de donde quiere llegar la simulación, los cuales vamos a elegir que esta va a ser de 1000 a 0 para ver el corrimiento de color. Después se define las tensiones en la normal de Y. Y así quedaría la simulación. Y bueno, eso sería todo por parte de nosotros y así es como se resolvió el enunciado correspondiente al proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.